Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Hay una poderosa historia que algunos conocen, quizás otros no la han escuchado. Y este será el eje central de la predicación de este día. Si lo encontraste, me puedes acompañar con un amén. Amén. Acompáñame a predicar en este día. Dice la palabra del Señor, la leemos en el santo nombre del Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Cómo lo tenía? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, dice la palabra, como en extremo, pero tenía un problema. Repita, ¿qué tenía? Léalo usted. ¿Era qué? Era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice el verso 4: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfal, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿acaso no seré limpio? Se hace esa pregunta. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿tú no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quiero concentrarme en esta historia para darte la palabra que el Señor trae a tu vida en esta hora, que trae a nuestras vidas, porque ya viene ministrando mi vida desde entonces.
No se distraiga, por favor, preste atención. La lepra en aquellos tiempos era considerado como el dedo de Dios para un hombre. Era considerado como la maldición que le caía a una persona. Había apartes algo llamado leprosario, donde mantenían los leprosos aparte, donde eran apartados de la sociedad porque la lepra se contagiaba. Era como esta enfermedad que se calcomía, se podría la carne de una persona. Y estas personas, por lo tanto, eran apartadas. Sin embargo, el rey de Siria tenía tanta estima con Naamán que decidió mantenerlo en su posición. ¿Quién era Naamán? El gran general, el hombre valeroso, el hombre que todos alababan en la ciudad, que era el hombre al que Jehová le había dado la victoria para Siria. Y este hombre nos enseña muchas cosas. Era muy valeroso, pero tenía un gran problema. Diga conmigo, ¿cuál era? Estaba enfermo de lepra. Sin embargo, Naamán, habiendo sido un hombre exitoso, estaba cargando con una enfermedad que podía llevarlo a la muerte. Imagínese usted en esta ocasión que a usted le den un diagnóstico de una enfermedad terminal y que sus días están contados. Yo me imagino que aquí nadie quiere imaginarse algo así porque es demasiado fuerte. Pero usted se pusiera a pensar que cuando una persona está pasando por una situación de esta índole, ¿entraría en qué? En desesperación. Cualquiera se desespera, cualquiera se asusta, cualquiera dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni todo el éxito ni todas las victorias podían tener a un hombre de tanta seguridad y tanta estima para un rey de una nación, no lo podían librar de una enfermedad que estaba a punto de acabar con la vida de este hombre llamado Naamán. Aquel hombre respetado, aquel hombre poderoso, aquel hombre al que cuando hablaba se hacían las cosas. Pero ¿sabes algo? Muchas veces no tiene que ver con los grandes éxitos que podamos tener. Hay un problema y es que la lepra no se mira desde afuera, sino que se mira desde el corazón. El problema que este hombre cargaba venía desde adentro y se reflejaba hacia afuera. Y hablábamos desde un principio que hay algo que necesita el hombre para poder ser limpio y para poder ser sano. Diga conmigo el qué. Humillarse. Pastor, ¿cómo así humillarme? A mí no me humilla nadie. Yo así nací, así me quedo. Yo soy así y así voy a morir. Nadie se burla de mí. Nadie me hace hacer lo que yo no quiero. Pero ¿sabes delante de quién nosotros necesitamos humillarnos? Y hasta que tú no te humilles, no vas a recibir el milagro que estás esperando. Y esa humillación tiene que ser en todo momento delante del Señor. Pero ¿sabes algo? ¿Por qué te decía al principio que los métodos no tienen mucho que ver? Mas sí la actitud del corazón de este hombre hizo que él no obedeciera a una palabra que se le dio. Una palabra que era sencilla, una palabra que no tenía que ver con métodos en ese momento simplemente, sino con una decisión que este hombre tomara en su corazón. Y todo comenzó con una niña que servía a la mujer de este hombre. Una sirvienta que tenían en casa le dice, manda a Naamán
a donde el profeta, porque yo sé que él lo va a sanar. Bendito Dios. Manda a este hombre para, óigame, para el que menosprecia muchas veces a los niños, o menosprecia a aquel que parece no ser nada, pero Dios tiene algo con él. Sabe que muchas veces ignoramos la palabra y Dios hablándonos de las maneras más sencillas y no atendemos las instrucciones que vienen del cielo. Esta muchachita cargaba una instrucción, oiga, mándalo donde el profeta. Ella estaba convencida, ella estaba segura de que había un hombre usado por Dios que iba a traer la limpieza y la sanidad que este hombre necesitaba. Diga conmigo, no necesito ser simplemente limpio por fuera, sino que mi corazón tiene que limpiarse. A Dios no le preocupa el sanar tu enfermedad. A Dios no le preocupa el sanar tu dolencia física, porque para Él no es imposible eso. A Dios le importa más que tu corazón sea sano. Porque toda gran enfermedad no comienza desde afuera, sino que comienza desde adentro. Y esas enfermedades llamadas lepra, si pudiéramos decirlo de esta manera, son las que nos apartan de Dios y las que estancan el milagro que estamos esperando. Este hombre estaba a punto de simplemente seguir una instrucción llamada palabra. Digan conmigo palabra. Y por eso yo le titulo a este mensaje, cuando la palabra no es suficiente. Diga conmigo, cuando la palabra no es suficiente. Eso pensaba Naamán. Había una palabra que era lo que él necesitaba, pero para él no era, diga conmigo, suficiente. Amén. Podemos aparentar tenerlo todo. Podemos aparentar tener todo bajo control. Podemos aparentar ser fuertes y estar muriéndonos por dentro. Podemos aparentar que podemos lograr nosotros con nuestras fuerzas alcanzar las bendiciones que Dios tiene para con nuestra vida, pero hoy te dice el Señor, hasta que tú no sanes por dentro, no te voy a dar lo que tú estás esperando. Porque si te lo doy, lo vas a perder. Bendito sea el nombre de Dios. Vuelvo de nuevo al modo avión. No quiero acelerar. Diga conmigo, todo comenzó con una niña que tuvo fe. Tuvo fe de creer que podía Naamán ser sano. Habló con fe y habló con convicción. No cualquiera te puede dar una palabra con fe y convicción si no lo está creyendo en su corazón. El único o los únicos que pueden hablar con seguridad son aquellos que tienen la convicción de que saben al Dios al que le sirven y que Dios puede hacer posible lo imposible. Y esto no tiene que ver con la condición, porque la niña estaba prácticamente siendo una esclava o siendo una persona del servicio. Sin embargo, ella entendía que Dios la estaba moviendo con un propósito para simplemente darle un mensaje a este hombre. Mira, muévete y vete a donde el profeta, que él tiene la solución que tú necesitas. Ay, 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 ay. Y gente aquí reventándose de palabra, obeso ya de tanta palabra. Pero sin embargo, no están atendiendo y obedeciendo esa palabra. Solamente que se cumpla, ¿verdad? No, Dios no obra así. Diga conmigo, Dios obra con gente que se humilla y obedece. Porque no tiene que ver con la lógica humana. La lógica humana nunca será compatible con la lógica de Dios. Me quiten la música, por favor, que me desconecto. Aleluya, gloria a Dios. La niña tuvo fe en el verso 2 y el verso 3. Esta niña que era cautiva,
estaba en casa de Naamán y le dijo, si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta niña, a pesar de las circunstancias, dice que se atrevió a hablar con fe. ¿Cuánta gente aquí se atreven a hablar con fe? ¿Cuánta gente aquí se atreven a hablar con convicción? ¿Cuánta gente no tiene miedo a lo que el diablo esté diciendo allá afuera? Sino que dicen, voy a hablar con fe y con convicción de que yo creo primeramente que Dios lo puede hacer. Sí, porque es muy fácil uno declarar la palabra, pero no creerla. Yo la declaro porque mis líderes la declaran o porque mis pastores la declaran, pero ¿tú la crees? ¿O tú estás esperando que solamente tus pastores la crean por ti? No, tienes que creerla. Tienes que creerla. Y oiga lo que esta historia nos enseña. Él tuvo un encuentro con una palabra. Cuando Naamán llega, el rey de Israel se desespera, dice, y rasga sus vestidos. Esto significa que estaba frustrado, esto significa que estaba indignado, que se sentía en una impotencia en su vida. ¿Cuántos se han sentido así? Sea sincero. Desesperado, indignado. Lo dice un hombre por ahí por las redes, me siento indignado con el diablo. Siéntase indignado con el diablo, pero siéntase más indignado con su pecado. Siéntase más indignado con aquello que usted practica y que sabe que debe de dejar y humillarse delante de Dios para que Dios haga el milagro. Porque no tiene que ver con el hombre de Dios, no tiene que ver con el profeta, tiene que ver con una palabra que usted obedezca y se humille delante de él. Si es para Dios, dáselo con fuerza. Miren lo que hace el profeta. Hay un hombre que necesita ser sano, oh, llámenlo. Que venga a mi casa. ¿Llegó? Sí, llegó. El tipo fue, miren, preparado. Tengo aquí lo que le voy a pagar porque me van a sanar. Porque, aleluya, voy con mi caballo, voy con mi ropa. Yo soy el general Soto, el general fulano de tal. Y algo extraordinario va a suceder y voy a quedar sano. Porque el profeta de Dios tiene conmigo algo especial. Oh, yo soy el general. ¿Y cómo me van a tratar a mí? Con alfombra roja, con bombos y platillos, con fuegos artificiales. Y Jehová diciendo, que venga, mándalo a la casa del profeta porque le voy a dar su sanidad, pero él no sabe cómo todavía. Dígale al que está a su lado, tu milagro está a la puerta, pero espera que Dios te diga cómo lo vas a recibir. Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Cómo será? Dice que el profeta lo mandó a llamar y él no se atrevió a salir, él mandó un mensajero. Oiga eso, mandó al siervo. Dile a Naamán que vaya al río tal y se zambulla 7 veces. Oye eso. Entonces Naamán dice, pero ni siquiera va a salir él a hablar conmigo, yo soy el general, ¿cómo así? Ajá. Tú eres el que le sirve a un rey y tú vienes de parte de tu rey, el rey de Siria, pero yo voy a mandar a mi siervo. Tú no gobiernas sobre mí gobierna Cristo. Ay, 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 ay. Tú no gobiernas sobre mí. ¿Qué es lo que yo tengo que rendirte a ti pleitesía? Si delante de quien yo me humillo solamente y obedezco, se llama Jehová de los ejércitos. Y dice que mandó al criado, mandó al mensajero, mira, dile que yo no me voy a encontrar con él, pero lo que le voy a mandar a decir es suficiente. Y parecía algo sencillo,
Parecía algo insignificante, pero era lo que Naamán necesitaba para ser limpio. ¿Y sabe qué necesitaba para ser limpio? ¿Y sabe qué hizo Naamán? Lo menospreció. Menospreció la voz de Jehová hablando a través de este hombre. Porque él esperaba algo más que una palabra. Por eso te decía al principio, cuando la palabra para alguien no es suficiente, pero para Dios sí es algo grande. Ahora, si usted aprende a no menospreciar la palabra que Dios te da, créame que va a ser el efecto para el cual fue suelta, fue enviada, fue, amén, fue programada para tu vida. Pero entró en razón, ¿sabe qué? En Naamán, diga conmigo la lógica humana. Naamán se molestó. Adiós, ¿por qué no me mandan a mí para los ríos de Damasco? Esa agua cristalina, ese río donde yo me sienta en la piedra, echarme agua, me lave la cabeza y ahí yo puedo ser limpio. Es fácil, ¿verdad? A veces Dios nos dice a nosotros, óyeme, entra por la puerta estrecha y angosta. Y muchas veces nosotros preferimos, ¿pero por qué? Porque yo no quepo bien por ahí, estoy gordito, tengo que entrar de lado. Quiero entrar por la ancha, quiero romper ¿cómo se dice esto? Las partes de la puerta. Quiero romper los marcos y yo después lo voy a reparar. Y el problema es que muchas veces queremos nosotros condicionar la palabra de Dios y acomodarla a nosotros. Y Dios no se maneja de esa forma. Dios no condiciona su palabra a nadie porque Él no tiene niños bonitos o preferidos. Él solamente conoce algo y es obediencia de una persona, una vida. Y muchas veces queremos condicionar y acomodar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. Y Dios no se maneja de esa forma. Y este hombre dice que se molestó, se ofendió. Yo sumergirme en aquellos ríos de Israel donde estaba el agua sucia. No, pero si me va a sanar, que me sane en los mejores ríos. Yo voy allá a Damasco, yo voy allá a Siria y yo me voy a sumergir ahí, voy a nadar, voy a buscar también para, ¿cómo se dice esto? Los inflables, y ahí yo me quedo y ahí Él me va a sanar. Me pongo el salvavidas, busco la piña colada, porque si Dios dijo que me va a sanar, lo va a hacer como quiera. Ajá. Y es como tú digas. Y es como tú esperas. Y es como tú piensas. O es como Dios piensa que lo va a hacer. Pero ¿sabes algo? Que nunca vamos a recibir la palabra de Dios mientras carguemos con un corazón lleno de orgullo. Y muchas veces el orgullo en la vida del hombre no lo deja avanzar, lo estanca y no deja que las bendiciones sean desatadas sobre su vida. Yo orgulloso, yo no. Pero sin embargo me ofenden y yo, no quiero hablar con esa persona. A veces cargamos en nuestro corazón una lepra que nos carcome por dentro. Y no entendemos que eso nos aleja de la presencia de Dios. Diga conmigo, humillación. Humíllate delante del trono de Dios y Él te dará su favor. Este hombre se ofendió, miren esto, oigan. Le están dando la solución y él se ofende. Porque él quiere que lo traten con etiqueta y protocolo. Que le busquen el mejor vestido, el perfume. Y que el profeta ponga la mano sobre su cabeza y le diga, recibe la sanidad. Y que algo extraordinario, la gloria se desate y todo sea como él quiere. Y Dios diciéndole, espérate ahora, papito. Que tú no has visto nada todavía. ¿Sabe que había una lucha de la lógica humana en este hombre llamado Naamán?
que decía que la lógica humana no tiene o no es compatible con la lógica de Dios. Ayúdame a predicar, vamos. La lógica humana se encarga de buscar los caminos fáciles. La lógica humana se encarga de buscar los atajos. La lógica humana se encarga de buscar aquello que se acomode a mí. La lógica humana se encarga de buscarme el camino más corto, más cómodo y más fácil. Pero a Dios, óigame, Dios no está buscando ponérsela a usted difícil. Lo que Dios está buscando es que su ego se muera. Es que su orgullo se muera. Es que tu carne se muera. Que es tu primer enemigo. Tu primer enemigo no es el diablo. Ouch. Tu primer enemigo, diga usted, soy yo mismo. Ay, 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 ay. Señálese, soy yo. El yo. Y hay gente que juegan con el yo-yo. Y yo esto, y yo lo otro. Y yo sí, y yo no. Y yo lo hago, y yo no lo hago. Y yo soy, y yo no soy. Y nos volvemos un yo-yo. ¿Quién ha jugado yo-yo? En Dominicana es como una ruedita que usted tira, mire, y vuelve y la sube, y la baja con un hilo y vuelve y la sube. Y así nos pasamos la vida volviéndonos un yo-yo. Cuando Dios te está diciendo, simplemente te estoy dando una palabra y solamente espero a que tú obedezcas para que puedas ser sano. El hombre se ofende, escuche esto. El hombre se ofende a la instrucción de sumergirse en el Jordán. Y empieza a criticar, empieza a cuestionar, a decir, no, los ríos de Siria son mejores. Y comienza a entrar en una batalla, se enoja y se va. Porque la lógica humana siempre buscará lo fácil y Dios no trabaja de esa manera. Dios exige obediencia y es una obediencia, mire, sencilla, pero que va a provocar en usted la fe. Porque ¿qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nosotros ignoramos los pequeños detalles sin saber que Dios quiere obrar un milagro enorme. Y usted mirando los pequeños detalles y menospreciándolos. Y esos pequeños detalles, ¿saben cuál puede ser? Una palabra que Dios te soltó a través de alguien y que tú no la creíste y la pasaste por alto sin saber que esa podía ser una llave que te iba a ti a llevar a tu próxima temporada. Aleluya. No sé si usted lo cree y le puede dar un aplauso al Señor. Aplauso al Señor. El hombre, aparte de leproso, era orgulloso. Este hombre tenía una lucha interna. Él decía, pero ¿por qué el profeta no sale personalmente? Simplemente que ponga su mano sobre mí, ore y ya se haga el milagro. Y me trate con dignidad. Con dignidad. ¿Y qué dignidad tenía Naamán? ¿Sabe cuál dignidad él tenía? Que era un pecador. Como todos nosotros que en algún momento hemos sido pecadores. Todos en algún momento hemos pasado por un momento de lepra en nuestra vida. Nadie está exento de pasar por la lepra. Nadie está exento de fallarle a Dios. Nadie está exento de pecar en su vida. Ahora, cuando venimos a la humillación, Él es fiel para perdonar y para limpiarnos. Diga conmigo, la obediencia produce el milagro. En el verso 13 dice que los criados de Naamán se convencen y le dicen, oye, mi patrón, mi jefe, óigame,
Si te pusieran algo, si te pidieran algo difícil, ¿tú no lo harías? Contar de tu ser sano. Yo le pregunto a usted en esta hora, si usted está esperando un milagro en su vida y le piden algo que aparentemente es difícil, pero tú sabes que va a producir lo que tú tanto has esperado y has añorado, ¿usted no lo va a hacer? Escuché poco amén, como que no quieren ver los milagros de Dios. No quieren ser sanos. Usted lo haría, ¿verdad que sí? Ahora, si te pidieran algo sencillo, con más razón, ¿lo hace o no lo hace? Y simplemente le estaban pidiendo a este hombre, para él recibir su sanidad, oye, sumérgete tranquilo, cógelo suave, papito, éntrate en el agua, salte 7 veces, mira, y pasaste la prueba. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Por qué no me tratan con dignidad? Se te olvida que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y que para tú poder ser limpio tienes que sumergirte. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro que para poder entrar al reino de los cielos tenía que ser bautizado. Por eso el bautismo es tan importante para aquellos que lo ignoran. Es importante que nos sumerjamos para poder ser limpios. ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Sigo paro? Aleluya. Y dice que Naamán obedece. Al final de patalear, de criticar, de él cuestionar la simple palabra, la sencilla palabra que el profeta le había dado de parte de Dios, al final dice, no tengo de otra. Lo voy a hacer. ¿En cuál me entro? ¿En la más sucia? ¿En la más apestosa? ¿En cuál me entro? Al final el ego se tuvo que aplacar. Al final el orgullo lo tuvo que dejar a un lado. Al final vas a tener que soltar lo que Dios te está diciendo que sueltes. Al final vas a tener que dar los pasos que Dios te está diciendo que des. Porque si no lo das, no tienes de otra, papito y mamita. Lo que Dios te está mandando a hacer, lo vas a tener que hacer right now. Dígaselo en español, yo lo dije en inglés ya. Y es que hay cosas que Dios te va a pedir para que la hagas, pero al instante. No te está diciendo cuestióname, te estoy diciendo obedece. No seas tan cacón, obedece. No le busques tantas vueltas, no le busques tanta musaraña lo que te estoy diciendo. Obedece, no calcules, obedece. Porque una palabra sencilla te va a desear. Porque una palabra sencilla te va a desatar el milagro que tú necesitas. Una palabra sencilla te va a desatar la sanidad que tú necesitas. Obedece. Naamán, deja de estar pensando tanto. Los propios criados tuvieron que decirle, tú no estás buscando ser sano. Si te hubieran dicho algo difícil, tú lo haces, porque tú quieres ser sano. Y te la están poniendo fácil. ¿Qué tanta vuelta tú das? ¿Qué tanto tú cuestionas a Dios? Si te lo está dando fácil. Esto es lo que tienes que hacer. Pero muchas veces somos tan duros de seguir instrucciones. Y hay una instrucción clara que el Señor nos ha dado a través de la palabra. La palabra la tienes ahí. No es que tú esperes que alguien venga y desate una palabra sobre ti. Hay instrucciones que ya fueron plasmadas en la palabra que tú lees. O cuidado si tú tienes que desempolvarla porque no la lees. La palabra está clara. Está fácil. Está tan asequible hoy en día a nuestras vidas. Usted sabe cómo hay en muchos países impedimentos para que
el evangelio del Señor se predique. Y le damos gracias a Dios que en este país tenemos la libertad de predicar a Cristo, de predicar el evangelio. Otros tienen que esconderse para escuchar algo de parte de Dios, para que no le hagan. El caso es que el hombre tuvo que obedecer al final. Diga conmigo, voy a tener que obedecer. No tengo atajos. No tengo dónde esconderme. No hay otra solución. Voy a tener que obedecer. Naamán dice que obedece, se va al Jordán y tal y como a él se lo pidieron, lo hizo. Dice que se sumergió 7 veces. La sanidad llegó cuando él ¿qué? Obedeció. Y no cuando él discutió. Cuando él obedeció y no cuando él discutió. ¿Qué representa la lepra en nuestra vida? Alguien que me diga. ¿Qué representa la lepra en nuestra vida? Lo dije. El pecado. Eso representa la lepra en nuestra vida. Algo interno que destruye aunque todo afuera parezca ser de éxitos. Aunque tengas éxitos, el pecado te va a comer desde adentro y no va a permitirte conectar con Dios. Pero diga conmigo, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, ¿por qué buscan métodos humanos? No, que me dijeron que compre el agua bendita, pastor, y se la que le amarre el lacito en el pie y eso lo va a cuidar toda su vida. Que ponga la sábila en la puerta y que nada malo llegará, ni las malas vibras, ni la mala fuerza, ni la Rayobá, ni la Duracell. O el pan para que no falte comida en mi mesa. Pastores, que usted no entiende que desde mis abuelos yo aprendí eso. Eso fue lo que a mí me enseñaron. El que te enseñó eso, te enseñó mal. Porque lo que tú tienes que aprender está en la palabra ya. Pero la has evitado toda tu vida. Por eso te has estancado. Todo aquel que menosprecia la palabra se estanca. ¿Y sabe lo que llega a su vida? Una muerte espiritual. Uno de los peores temores que yo le digo a Dios que puedo tener en mi vida es dejar de sentir su presencia. Porque cuando una vida deja de sentir su presencia, se vuelve apático, pierde la sensibilidad. Por eso he entendido que a través de la humillación, Dios desata gracia y favor y su presencia viene sobre mi vida. Porque donde terminan tus fuerzas, comienzan las de Dios. Dale un aplauso al Señor. Donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las de Dios. Por eso es que la humillación tiene que ver con tu rendirte. Es un estado de rendición total. Y cuando nos rendimos, dejamos de hacer fuerza. Escuche esto. Cuando usted decide rendirse, ya usted deja de forzar. Ya usted deja de hacer fuerza. Ya usted deja de cuestionar. Y ahora usted entra en un estado donde usted dice, Dios, haz como tú quieras conmigo. Y hay paz. Pero mientras estés forzando el bingo, como dicen, mientras estés empujando la carreta, cuando Dios te está diciendo, ten paz y descansa en mí, ahora ríndete. No vas a recibir la paz que tú necesitas. Cuando las fuerzas de nosotros se acaban, comienza la de Él. ¿Amén? ¿Amén? Dale un aplauso al Señor.
¿Qué le decía Dios al profeta? Bástate en mi gracia. Ríndete. Deja que yo sea el que fluya en tu vida. Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ya tú no vas a tener que forzarla, tú no vas a tener que hacer con tus fuerzas. Ya Dios va a ser el que va a pelear por ti tus batallas. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no identificar cuando nuestra vida está operando el orgullo. Cuando en nuestra vida está operando la prepotencia. Cuando nuestra vida está operando el ego. Diga conmigo, identificar. Porque me impide recibir. Hoy Dios va a derribar, diga conmigo, mi autosuficiencia. ¿Cuántos le entregan hoy a Dios sus fuerzas? ¿Cuántos le entregan a Dios sus fuerzas? ¿Cuántos le entregan su autosuficiencia para comenzar a depender ahora más de Él? Mi hijo, te la están poniendo fácil. Yo un día entendí esto y dije, ya no voy a luchar yo. Ya no voy a luchar yo, ya no voy a seguir peleando. ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? Si el deber que yo tengo es obedecer a la palabra que ya fue plantada, a obedecer a aquellas leyes y estatutos que Dios ya estableció en su palabra, aquellos principios. Eso es lo que a mí me queda. La obediencia produce el milagro. No tiene que ver con lo espectacular. Dios muchas veces se mueve con lo sencillo. Con lo sencillo que usted cree que no significa mucho, con eso Dios se mueve. Y de lo pequeño hace algo grande. Y estoy esperando que Dios llegue a tu vida con algo grande, con algo impactante. Y Dios diciéndote, simplemente te estoy pidiendo que te humilles, porque de lo pequeño voy a producir algo grande en tu vida. Solamente humíllate delante de mí, porque la sanidad que tú necesitas, yo la voy a suplir. Solamente humíllate porque voy a limpiarte. Solamente humíllate porque voy a levantarte. Solamente humíllate porque voy a restaurarte. Naamán tuvo que entender que la bendición y la sanidad no están en las formas, sino en la obediencia. ¿Sabes algo? El agua no tenía el milagro de Naamán. No era el agua. No era el lugar. Era que él escuchara las instrucciones de Dios. Eso era lo que iba a limpiar a Naamán. Y él peleando que si el lugar, que si la hora, que si está limpia, que si tiene mucho plomo, que si tiene mucho cloro, que si... Es la obediencia lo que desata el milagro. Cuando la palabra parece poco, recuerda que lo que falta que llegue a tu vida no es un espectáculo. Lo que falta que comience en tu vida es la obediencia. Y hasta que tú no entiendas esta palabra, obedecer a Dios, serle fiel, no vas a tener una vida fructífera y productiva. Yo aprendí algo hace poco. ¿Tú quieres ser fiel? ¿Tú quieres ser fiel? Tienes que ser productivo. Y luego voy a traer un mensaje sobre esto. Cómo ser fiel nos hace productivos. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento, si usted no lo sabía. A uno les dio más, a otros les dio menos.
todos conforme a la capacidad que tienen. Amén. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué palabra Dios te ha dado que parece poco? Recuerda que lo que comienza quizás sencillo o pequeño, de ahí Dios va a hacer algo grande. Es la actitud de tu corazón. ¿Qué palabra te ha dado Dios que aún tú no la obedeces? Tú mismo pregúntate, ¿qué palabra te ha dado Dios que todavía te falta obedecer? Amén. Hoy tu milagro puede estar a solo una distancia de una decisión. Hoy tu milagro puede estar a la distancia de una decisión. ¿Cuál es? Humillarte y obedecer. Humillarte, obedecer y creer. No se me distraiga, por favor. Humillarte, ¿qué dije? Obedecer y creer. Dios te está dando las claves. Solo falta que la pongas en práctica. Solo falta que no menosprecies lo que Él te da. Solo falta que digas, sí, Señor, yo te creo, aunque parezca que no tiene sentido. Yo te creo, aunque otros no crean, yo te creo. Yo te creo, aunque parezca imposible para mí, yo sé que para ti es posible. Yo te creo a pesar de que mi comienzo haya iniciado pequeño. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, Él se encargará de ponerte a ti en lo mucho. Pero tienes que demostrar tú con tu actitud que tú puedes, poder administrar las bendiciones que Dios te puede dar. Porque hasta que tú no estés preparado, Él no lo va a hacer. Hasta que tú no estés preparado, diga conmigo, Él no lo va a hacer. Ay, 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 ay. Ouch.